abrazo. Vamos a orar. Padre, pongo delante de ti esta enseñanza pidiéndote que tú nos ayudes a comprenderla y que llegue tal como tú lo planeas. Que mi mente, que mi corazón no intervengan en esta enseñanza. Ayúdame a tener una voz clara y ser elocuente en la exposición. Y que nada lo interrumpa, la tecnología o los ruidos de fondo. Que todo fluya con libertad para que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a mirar el tema que nos toca, platicando con Dios. Y para eso, junto con este video, tú recibiste una hoja de trabajo. En esa hoja de trabajo están, a manera de pregunta, muchas de lo que vamos a estar viendo aquí. Yo te aconsejo que tengas esa hoja de trabajo a la mano y que tú vayas respondiendo o vayas anotando las respuestas a las preguntas en tu libreta, y cuando tú puedas imprimir la hoja de trabajo, bueno, pues la imprimas y ahí las respondas, que te sirva como tus notas. Esto es una sugerencia, pero ahí está la hoja de trabajo también que te llegó por WhatsApp. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es platicar con Dios? ¿Qué es platicar con Dios? Bueno, tenemos un ejemplo bíblico. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Dios le habla a Samuel. Samuel no había escuchado nunca la voz del Señor. Elí le aconseja, porque cuando el Señor empieza a manifestarse a Samuel, Samuel piensa que es Elí quien le está hablando, y Elí le aconseja: mira, la próxima vez que tú vuelvas a escuchar esto, responde: habla porque tu siervo oye. Y así lo hace Samuel. Samuel escucha el llamado del Señor: Samuel, Samuel, y Samuel se para, despierta y le dice: habla porque tu siervo oye. Esta es la forma correcta de entablar un diálogo con Dios, de platicar con Dios. Si tú ves aquí, Dios habla, yo respondo. Eso es dialogar. Podemos, y lo más triste es que siempre, o casi siempre más bien, hacemos lo que sigue, miren. Dios nos habla: Samuel, Samuel, y los Samueles en turno contestamos bla, 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 bla. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente emitimos palabras, pero que no entablamos un diálogo. O peor aún, que solamente hablamos sin esperar la respuesta de Dios. Y para que se establezca una comunicación correcta, yo debo de recibir una retroalimentación de aquel que me está escuchando, de mi interlocutor. Veamos. ¿Qué es la oración? Bueno, la oración, en pocas palabras, es, gramaticalmente hablando, la oración es un conjunto de palabras que expresan ideas completas. Un conjunto de palabras que expresan ideas completas. Para poder hacer esto, yo necesito pensar antes de hablar, para que cada palabra que yo diga tenga coherencia, tenga sentido, vaya hilada una con otra, porque si no, solamente voy a decir bla, 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 bla. Y un diálogo productivo no se entabla con bla, bla, bla. Se entabla cuando yo puedo expresar ideas completas, con palabras que yo entienda, con palabras muy coloquiales. Ahora, bíblicamente, ¿qué es la oración? Bueno, un ejemplo lo encontramos en Jeremías 33:3, un texto que muchos no sabemos, pero que vale la pena que revisemos hoy. ¿Qué dice Jeremías 33:3? La primera parte del versículo: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué quiere decir esto? Cada que tú hables, yo te respondo. Esta es la comunicación, hermanos. Alguien habla, alguien inicia la comunicación, y después quien inició la comunicación calla, guarda silencio para escuchar la respuesta de quien está escuchando al principio. Así de simple, es un esquema básico de comunicación el que se plantea aquí. Clama,
yo te respondo. En el mundo, la comunicación, el diálogo entre dos personas, no necesariamente es edificante. Por ejemplo, cuando yo entablo una comunicación con alguien para chismear o para hablar en doble sentido, pues no necesariamente me edifica, ¿verdad? Pero con Dios, vean lo que pasa. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios siempre va a responder, y cuando lo hace, siempre va a darnos una enseñanza provechosa para nuestras vidas. Continuemos. La oración entonces, en resumen, es un diálogo con Dios. En otras palabras, una plática con nuestro Padre Celestial. Sigamos. Voy a hacer una pregunta que siempre hago. ¿Sabes orar? ¿Qué respondes? ¿Sabes orar? Hay dos respuestas posibles, sí o no. Solamente hay dos. ¿Tú qué respondes? La mayoría de las veces, cuando se hace esta pregunta, la respuesta que se obtiene es un no, porque se piensa que la oración es algo místico, algo que quién sabe, que se tenga que hacer, que es para gente muy espiritual o muy especial o super ungidos. Pero a diferencia de lo que muchos se piensan o lo que al inicio de nuestra vida cristiana pensamos, todos somos capaces de orar porque todos somos capaces de platicar. Todos sabemos orar por la simple y sencilla razón de que todos sabemos platicar. Tú no me vas a decir que no sabes platicar. Tu vida y la mía se basan en la comunicación. Qué rico te quedaron los frijolitos. Es que te los hice con mucho cariño, mi amor. ¿Qué se le ofrece, señor jefe? Pues haz esto. Esa es comunicación. Todos sabemos hablar, por lo tanto todos sabemos orar. ¿Me van siguiendo? Continuemos. Si es platicar con Dios, ¿por qué Dios no nos responde? ¿No te has hecho esa pregunta? Si de veras orar es tan sencillo, ¿por qué Dios no me responde? ¿O siempre te responde Dios? Porque dijimos que es un diálogo, y un diálogo es en dos sentidos. Yo hablo y después escucho. Yo escucho y después hablo. ¿Por qué aparentemente Dios no me responde si yo muchas veces intento platicar con Él? Bueno, vamos a continuar esperando las respuestas bíblicas. Vean esto. Esto es hermoso y muy importante. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. ¿Y qué sucedió? Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él, ¿qué vino a él? Una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías no escuchó la voz de Dios en el fuego ni en el terremoto, si tú lees todo el pasaje, 2 versículos atrás, o 3 versículos atrás. No escuchó la voz de Dios en ese estruendo, la escuchó en un silbo apacible y delicado. Muchas de las veces no es que Dios, más bien no la mayoría, siempre que no escuchamos la respuesta de Dios, no es que Dios no responda, es que yo no escucho, porque estoy aturdido, porque pienso que Dios me tiene que responder con portentos. Oh Señor, es que la Biblia dice que el lugar de donde estaban tembló. ¿En verdad quieres que tiemble tu casa cuando estás orando? ¿No saldrías corriendo? La voz de Dios al inicio se escucha como un silbo apacible y delicado. Hermosa descripción
de lo que es la voz de Dios, un silbo apacible y delicado. Para escuchar un silbo apacible y delicado, ¿qué requiero? Bueno, yo requiero estar atento. Yo no puedo estar gritando gol porque mi equipo favorito metió el baloncito en la portería y escuchar la voz de Dios al mismo tiempo. No se puede. Un silbo apacible y delicado requiere atención de nuestra parte. ¿Qué otra cosa requiere? Requiere de voluntad. Yo necesito disponer mi corazón para escuchar y necesito estar dispuesto a aguantarme la respuesta, porque muchas veces Dios me va a responder con algo que a mí no me agrada. ¿Verdad, Señor, que tú quieres que me vaya de vacaciones a Cancún todo pagado a partir de mañana y por el resto de mis días? ¿Cuál va a ser la respuesta de Dios? No. Pero eso no me agrada. Yo tengo que tener voluntad, atención y voluntad en mi corazón para que yo escuche y obedezca. Tengo que tener además quietud. Quietud. Yo debo de veras de estar reposando en la presencia misma de Dios para poder cada vez con mayor claridad escuchar su voz. Debo de habituarme. Aquí pasa algo. En el mundo yo sé escuchar la voz del diablo, aunque se escuche dramático, pero es la verdad. El diablo con su voz me grita y me ordena. El Señor con su dulce voz, a través del Espíritu Santo, me sugiere con delicadeza. No me amenaza, no, me sugiere con delicadeza. Así que yo tengo que tener quietud. Hermano, pero soy desesperado. Haz un alto, empieza a platicar con Dios y espera la respuesta en quietud. No pienses que en cuanto digas en el nombre de Jesús, amén, Dios con sonido de trompeta te va a responder. Calma, dale tiempo a Dios ahí quieto, guarda silencio. Recuerda que hay que guardar silencio en el esquema básico de la comunicación. Yo hablo, tú escuchas. Cuando tú hablas, yo guardo silencio y escucho. Y por último, requiero silencio. Busca un lugar, un momento apartado para dedicárselo a Dios. Yo no te voy a decir cuánto tiempo, pero te aseguro que cuando empieces a experimentar ese diálogo con Dios, tú vas a querer cada vez más y más experimentarlo. No sé orar. ¿Cómo le hago para aprender? ¿No te ha pasado? ¿No en algún momento de tu crecimiento no te has hecho esa pregunta o no le has dicho a tu pastor algo así? Como pastor yo lo he escuchado muchas veces y como ovejita yo lo dije muchas veces. Bueno, veamos. Aquí vamos a ver en Génesis 3, los versículos del 9 al 12, algo bien hermoso. ¿Cómo le hago para aprender a orar? Bueno, remontémonos hasta el Génesis, hasta el jardín mismo de Edén. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ve allí. Dios inicia la conversación. ¿Qué hace Dios? Le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Ve la sencillez con la que Dios se dirige a Adán. ¿Dónde estás tú? Nada complicado de entender, ¿o sí? Bueno, continúo. Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ve, el Señor habla y después guarda silencio para escuchar la respuesta de, en este caso, Adán. Aquí no vamos ahorita a ver si estuvo correcta o no la respuesta de Adán, sino lo que me interesa que tú te des cuenta es que ese es el diálogo que Dios quiere tener con nosotros. Preguntas sencillas, respuestas sencillas.
nada complicado. O tú ves que Adán dijo, oh Señor, gran Dios, tú que eres el Padre de todo, el Creador de todo, el dueño de todo, Señor, en tu grandeza, bla, 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 bla. No, Adán se dirigió al Señor con palabras cotidianas, con palabras sencillas, con frases coherentes que expresaban ideas completas. ¿Te das cuenta? ¿Qué sucede después? Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del huerto que yo te mandé que no comieses? Otra vez, Dios cuestiona a Adán, pero no lo cuestiona con palabras rebuscadas. No hace eso. Con preguntas que el hombre, como tú y como yo, entendamos fácilmente, porque a Dios lo que le interesa es conversar con nosotros de una forma clara. A Él no le interesa hablarnos con enigmas. A ver, descifra este enigma, Adán, para que puedas comprender mi respuesta. No, no son acertijos. La Biblia no encierra acertijos. Mira, muchas veces me han dicho, pastor, ¿qué significa esta, este sueño que yo tuve? Entonces, ahí uno empieza a intentar adivinar. No, no son acertijos. Son comunicaciones muy sencillas. Sigo leyendo. Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, si tú te das cuenta que hay un diálogo muy sencillo, muy coloquial, nada fuera de lo común. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es la oración. ¿Cómo le hago para aprender a orar? Sé orar porque sé platicar. Sé orar porque sé platicar. Así de sencillo. Bien, continúo. Podemos orar, es decir, platicar con Dios, tal cual hablamos. Podemos platicar con Dios tal cual hablamos. ¿Te das cuenta? Sencillo, ¿no? Sigo con la enseñanza. Oye, pastor, solo los superungidos pueden orar. Es decir, solo las personas muy especiales pueden platicar con Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Daniel 9:18. Una oración de Daniel a Dios. No vamos a analizarla toda, pero sí me interesa recalcar lo que dice al final y que está resaltado con rojo. Voy a leer todo. Daniel 9:18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras muchas justicias, sino en tus muchas misericordias. No elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras muchas justicias, sino en tus muchas misericordias. Mira, Dios nos escucha a todos. Dios nos escucha a todos. Por lo tanto, todos podemos orar. No es por bueno. No es que tú tengas que hacer méritos para ser escuchado. No es que seas muy elocuente, solamente a los elocuentes. No. Dios nos escucha a todos. Por lo tanto, todos podemos orar. Y mira, quita la palabra orar y pon la palabra platicar. Y te va a ser más sencillo empezar a despegar en tu vida de oración. Dios nos escucha a todos, por lo tanto, todos podemos platicar. ¿Qué te parece? ¿Verdad que no es tan difícil tener una vida de oración? Continúa. ¿Cómo sé si Dios tiene misericordia de mí?
Porque bueno, pues a lo mejor el sacrificio de Cristo, como fue hace más de 2000 años, pues ya no está vigente para mí. O yo fui tan malo, que ya no, ya Dios no me va a perdonar jamás. No, mira, ¿cómo sé? Bueno, un versículo conocido, Juan 3:16, lo leemos. Juan 3:16. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa cruz, Dios me devolvió la oportunidad de entablar una plática conmigo, o de que yo entable una plática con Él más bien. Él nos las devolvió a través del sacrificio de su Hijo amado. ¿Cómo sé que Dios tiene misericordia de mí? Porque fue capaz de enviar a su Hijo para tomar mi lugar en la cruz. A ver, respira profundo. Vamos a repetir: gracias, Señor, porque tomaste mi lugar en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Por eso sé que el sacrificio de Jesucristo es vigente, porque no ha cambiado de opinión. Ese sacrificio en la cruz, a pesar de que ya tiene más de 2000 años, sigue tan vigente como al principio. Dios me ama tanto que fue capaz de enviar a su Hijo Jesús para tomar mi lugar y el tuyo en la cruz. ¿Qué te parece? ¿El sacrificio de Jesucristo aún está vigente? Bueno, vamos a ver qué pasa, qué dice la Biblia. Marcos capítulo 15, los versículos 37 y 38. Marcos 15, 37 y 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Déjame explicar esto. Y para no llenarte de imágenes, solamente quiero que imagines esto. El tabernáculo de reunión, que está relatado en Éxodo, tenía 3 lugares principales. El atrio, donde todos entraban; el lugar santo, que era donde los sacerdotes podían entrar después de lavarse y de hacer varias cosas; y un lugar muy especial que estaba hasta el fondo, el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde solamente una vez al año el sumo sacerdote, después de haber hecho muchísimas cosas para purificarse, con riesgo de su vida, podía entrar. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo se manifestaba la presencia misma de Dios. ¿Qué sucede? El lugar santísimo estaba dividido del lugar santo por una cortina muy gruesa. Cuando el Señor expira, según este pasaje, el velo del templo, esa cortina gruesa, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Es decir, ¿quién la rasgó? El Señor mismo la rompió para abrirnos nuevamente el paso a todos. El sacrificio de Jesucristo está vigente. Esa cortina no se ha vuelto a reconstruir. El sacrificio de Jesucristo en la cruz la abrió y la dejó permanentemente abierta para que tú y yo podamos entrar con libertad a encontrarnos con Dios cada que nosotros dispongamos nuestro corazón. Por eso podemos platicar con el Señor, porque su sacrificio aún está vigente y con su sangre Él nos flanqueó el paso a entrar a la presencia misma de Dios. Jesús hizo posible que lleguemos a ese lugar tan especial. Y déjame contarte una anécdota. Cuando nació
mi tercera hija, Elizabeth y yo, Elizabeth es mi segunda hija, fuimos a acompañar a su mamá al hospital. Entonces ella era una pequeña y ya era madrugada cuando me avisaron y todo ya salió bien y bueno, ya nos podíamos retirar, pero en ese entonces no teníamos coche, no había muchas posibilidades de regresar a casa con la niña en la madrugada y me quedaba muy cerca mi oficina. Entonces yo me dirigí hacia mi oficina y le pedí a los de vigilancia que me abrieran, que me permitieran el paso a mi oficina. Entré a mi oficina y Elizabeth y yo pasamos la noche en mi oficina. Elizabeth estuvo feliz jugando, pintando en mi pizarrón, subida en mi silla que se daba vueltas y bueno, para ella fue una fiesta. No cualquiera podía entrar a mi oficina. En esa oficina se guardaba información confidencial de la compañía y muy delicada. Así que no cualquiera podía entrar. Pero mi hija no era cualquiera. Ella sí tenía el paso abierto. ¿Por qué? Porque era mi hija. Porque lo mío es suyo. Eso mismo pasa con nosotros y Dios. Yo puedo entrar al lugar santísimo porque soy hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos ese paso abierto, sin límites, a la hora que lo necesitemos, para estar en la compañía del Señor y platicar. ¿Cómo debo de dirigirme a Dios? Y esto es otro de los, vamos a decirle, vicios con los que uno aprende a orar. ¿Cómo debo de dirigirme a Dios? Porque, pastor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cómo debo de dirigirme a Dios? Bueno, déjame orar como muchos aprendemos a orar. Señor Padre Santo, tú que eres poderoso, Rey eterno, Padre todopoderoso, fiel y verdadero, tú que eres creador de lo invisible, de lo visible también, mi creador, Señor, me dirijo a ti, Padre, porque tú eres Dios. ¿Qué dije? Nada. Muchas veces pienso que por decir palabras que creo que a Dios le agradan, yo lo voy a apantallar y me va a escuchar con mayor atención. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, Mateo 6:7. Y orando, platicando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No usen vanas repeticiones, porque los gentiles, es decir, los que no saben orar, los que no conocen del Señor, los que todavía no pueden entrar al lugar santísimo, porque no tienen la sangre de Jesucristo sobre sí, no han aceptado a Jesús como el Señor de sus vidas, piensan que por decir muchas palabras van a ser escuchados. No, mira, habla con papá de corazón a corazón. Cuando el Señor nos contesta, Él siempre nos va a hablar de lo que tiene en su corazón para el nuestro. Así que yo tengo que aprender a hablar con papá de corazón, de mi corazón, a su corazón. ¿Me explico? Habla con papá sin vanas palabrerías. No intentes apantallarlo. Mira, Dios busca hijos, no poetas. Sí, si buscara poetas a todos nos hubiera dado la sensibilidad de David, pero no busca poetas, busca hijos. Y mira, si tú eres papá lo vas a entender. ¿A poco no? Los primeros balbuceos de tu hijo te enternecen. ¿No te pasó? Que ya cuando empezaba a medio balbucear, tú estabas esperando a ver qué decía primero, mamá o papá. Y aunque hubiera dicho mamá primero, tú decías, no, dijo papá primero. ¿No? O al revés, ¿no? Si eres mujer, ella dijo mamá, aunque hubiera dicho papá el otro. ¿No te enterneció? Porque ese papá o esa mamá salieron del corazón del bebé, que estaba aprendiendo a comunicarse con las personas que tenía más cercanas.
Es lo mismo. Tus palabras deben de salir de tu corazón, no de tu mente. Deben de salir como expresiones de amor, no como expresiones de adulación para Dios. ¿Me explico? Así que dirígete a papá de corazón a corazón. Toma lo que hay en tu corazón y exprésalo con palabras para que lleguen al corazón de Dios. Continúo. Aparte de sus hijos, ¿cómo nos ve Dios? Sí, ya vimos que somos sus hijos, pero aparte de sus hijos, ¿cómo nos ve Dios? Bueno, Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado, ¿cómo? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí hay varias cosas importantes. Déjame entresacar algunas. Él ya no nos quiere llamar siervos, es decir, ya no quiere entablar una relación de patrón y subordinado. No, ya no. Él quiere llamarnos amigos. ¿Por qué? Porque quiere expresarnos las cosas que escuchó del Padre de forma abierta, coloquial. Ahora, ¿por qué me quiere expresar el Señor Jesús las cosas que escuchó del Padre? Pues para que las obedezca, si no, no tiene sentido. Y grábate esto, para que yo las obedezca, si no, pues no tiene sentido. Bien, Dios nos considera, aparte de considerarnos hijos, nos considera amigos. Dios nos considera, aparte de considerarnos hijos, amigos. Así que podemos platicar con Dios, como lo hacemos con cualquier amigo. Obviamente no estoy hablando de faltar al respeto, sino de la confianza, de la naturalidad con que platicamos con cualquiera de nuestros amigos. Podemos platicar, tú y yo podemos platicar con Dios como lo hacemos con cualquiera de nuestros amigos, con respeto, claro, pero con familiaridad. Nuestra relación con Él, es decir, con Dios, debe de estar fincada en la confianza, el respeto, el amor que merece un padre. Sí, un padre merece confianza, respeto y amor. Bueno, eso mismo quiere Dios para él. Y en eso se debe de fincar mi relación. Mira, ¿en dónde está allí el solamente pedir? No, es platicar, es abrir mi corazón. Yo no conté con la bendición de tener un papá que pudiera escucharme con cercanía, como me hubiera gustado ser escuchado en mi adolescencia. En la adolescencia hay tantas dudas y yo no podía abrir mi corazón a todo lo que sentía con nadie. Con Dios sí puedes hacerlo. Ten confianza, abre tu corazón, exprésale tus sentimientos, tus dudas, tus miedos. Exprésaselos con libertad. Respétalo. No hagas berrinches. Es que Dios, si tú no me concedes lo que te estoy pidiendo, dejo de respirar, mira cómo me pongo morado. Pues ponte morado, verde y amarillo si gustas. Dios no cambia de opinión, Dios no cae en ese tipo de chantajes. Por lo tanto, ni te faltes ni le faltes al respeto a Él. Y además, esa relación plática debe de estar fincada en el amor. Yo quiero platicar con Él, no por el interés de recibir, sino porque le amo y quiero estar cerca de mi amado.
¿Me explico? Hablar sin escuchar, ojo con esto, es un sinsentido. Es decir, ¿para qué quiero hablar con Dios si no tengo la más remota intención de escuchar lo que Él me diga? Bla, 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 bla. En eso se convierte. Si yo hablo sin esperar respuesta, estoy diciendo bla, 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 bla. Ahora, yo tengo que saber esperar la respuesta. ¿Cómo? Mira, estamos orando, estoy platicando con el Señor, estoy diciéndole que tengo dudas de qué hacer, y cuando termino de hablar yo, entonces guardo silencio. ¿Qué tengo que hacer? Nada, guardar silencio. ¿Recuerdas que tengo que estar quieto y en silencio? Guardo silencio. ¿Para qué? Para escuchar la respuesta. ¿Cómo me va a responder el Señor? Bueno, el Señor me va a responder, primero que nada, a través de su palabra. Por eso, mi vida de oración o de plática con Dios debe de ir acompañada de una vida de lectura de la palabra. No hay una sin la otra. ¿Por qué? Porque cuando yo oro, más bien cuando yo hablo a Dios, eso es orar, o sea, se me cruzaron los cables. Cuando yo oro, Dios me está escuchando. Cuando yo oro, cuando tú y yo oramos, Dios me está escuchando con suma atención. Pero cuando yo leo, Dios está respondiendo a mi oración y espera que esa atención que Él me prestó sea recíproca, es decir, que yo corresponda con esa misma atención. Mira, cuando yo digo, Padre, te alabo y te bendigo, Dios no me dice, espérame tantito porque estoy atendiendo a otros 200 millones de personas. No, Él me presta atención a mí, tiene esa capacidad. Por eso todo lo sabe, está en todo momento, en todo lugar. Entonces, Él me presta atención hasta que yo termine de hablar y guarde silencio para que Él pueda responder. Pero cuando Él responde, pues espera que yo preste la misma atención que Él me prestó a mí. ¿Me explico? Entonces, hablar sin escuchar es un sinsentido. No tiene sentido. ¿Para qué hablo solamente? ¿Recuerdas que una de las vicios de mi oración es que bla, 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 bla? Pues es que es así. Ahora, otra cosa que yo quiero dejar en tu corazón en esta ocasión, escuchar sin obedecer, no es que sea un sinsentido, es un pecado. ¿Te das cuenta? La oración correcta me compromete. Yo hablo y escucho, y cuando escucho, tengo que obedecer. ¿Recuerdas lo que dice Juan 15:15? Yo los llamo amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que escucho de mi Padre se los digo. ¿Para qué? Pues para que hagamos algo en consecuencia. Padre, ayúdame a pasar este examen. Respuesta de Dios, con todo gusto, hijo, ponte a estudiar. Oye, Señor, ¿qué no sería posible que mejor no estudiara y tú incluso hasta guiaras mi mano para que yo contestara las preguntas? No, no funciona así. No funciona así. Entonces, yo escucho y como consecuencia de que yo escucho, obedezco. Dos cosas importantes.
Hablar sin escuchar es un sinsentido y escuchar sin obedecer es un pecado. Ahora que ya lo sabes, mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? Y me incluyo. Ahora que ya sabemos esto, ¿qué vamos a hacer? Reflexiónalo. Reflexiónalo, es muy, muy importante. Padre, quiero agradecer mucho el que me hayas permitido compartir esta reflexión con mis hermanos. Te ruego que lo podamos llevar a cabo, que lo podamos vivir y que nuestra vida de oración cambie y crezca, para gloria de tu nombre, para mi crecimiento y beneficio de otros. Te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.